Celebrar la Eucaristía, celebrar nuestra fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario, es agradecerle al Señor aquella invitación que hace en un momento difícil de su vida, allá en el huerto de Getsemaní, entregándose a su Padre antes de comenzar a vivir la pasión. Y es llegar a los apóstoles y decirles: ni siquiera una hora han podido velar conmigo. Oren porque el espíritu es fuerte y la oración la guía al espíritu, la carne es débil. Es la oración constante, es la oración sin cesar, es la oración continua la que nos va a llevar a enfrentar la guerra espiritual, que estamos viviendo y que quiere acabar la familia, quiere acabar el sacerdocio, quiere acabar la iglesia, quiere acabar con todo lo de Dios. La batalla de Lepanto, en donde el Papa Pío V comienza a clamar por el rezo del rosario, era una guerra declarada al cristianismo por los musulmanes para acabar con toda Europa y que Europa dejara de ser cristiana y fuera musulmán. Todo el norte del África fue evangelizado cristianamente, todo el norte del África ya era y sigue siendo totalmente musulmán, y durante 7 siglos estuvieron en España y hoy quieren seguir dominando de otra manera, pero es una guerra espiritual completa en donde el Señor nos invita con el rezo del rosario, donde María nos invita constantemente, y es una de las insistencias que la Virgen nos ha hecho en Medjugorje: perseverar en la oración, perseverar en la oración, perseverar en la oración. El rosario no es una moda, consagrarse a la Virgen no es una moda. Toda la preparación a una consagración, todo rezo del Santo Rosario es perseverar en la oración. Perseverar en la oración porque el mal no cesa de atacar, no cesa de querer destrozarnos, no cesa en su mal para destruir en nuestro corazón el amor de Dios, y que nuestro corazón se llene de odio, que nuestro corazón se llene de miedo, que nuestro corazón se llene de angustia. Por eso, como nos dice acá la palabra en Hechos 1:14, todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseverar en la oración. La acción satánica, cuando nos envuelve en el pecado, nos quiere convencer, y es una tentación constante, que en el pecado Dios no va a escuchar nuestra oración, que para qué oramos si hemos pecado, para qué oramos si somos malos, para qué oramos si hemos caído en el pecado, ya Dios no nos escucha nunca. Y esa es una de las grandes mentiras de Satanás en la que muchas veces podemos caer, y nos olvidamos que como estemos, en cualquier circunstancia, Dios no deja de amarnos. El problema no es de Dios nunca. El amor de Dios nunca se va a detener. El amor de Dios nunca se va a detener.
Es el pecado de nosotros el que nos lleva a alejarnos, a desconfiar, a dudar, a criticar, a todo. Muy bien han dicho los papas que después de la Eucaristía, la oración del Santo Rosario es la oración más querida de todo el pueblo de Dios, porque es una oración de perseverancia, perseverancia, perseverancia. Y solamente, muy bien lo dice el Señor en su palabra, el que persevere hasta el final, ese se salvará. No es de que yo fui a un retiro y lloré y me emocioné y ya. No, eso no es absolutamente nada. Perseverar en la oración. Perseverar. Hoy, en nuestra fiesta patronal, pues vamos a perseverar en la oración haciendo 2000 Ave Marías, meditando los 20 misterios del Rosario, con 100 Ave Marías en cada uno de estos misterios, para perseverar, para luchar espiritualmente. La lucha espiritual es fuerte. El demonio viene con 7 más y con 10 más y con todos los que él quiera, pero nosotros si perseveramos, ¿en qué perseveramos? En el rosario, meditando la vida de Jesucristo. Perseveramos en Jesucristo, perseveramos en que el Hijo de Dios nació y creemos eso. Perseveramos creyendo que el Hijo de Dios tuvo una vida pública, que fue bautizado, que hizo milagros en las bodas de Caná, que predicó, que hubo la transfiguración, que nos ha dejado la Eucaristía. Perseveramos creyendo en su pasión, en los misterios dolorosos, en la oración en el huerto, en la flagelación, en la coronación de espinas, en la cruz a cuestas, en la crucifixión y muerte. Perseveramos creyendo que ha resucitado, que ha ascendido al cielo, que ha derramado el Espíritu Santo, que María Santísima ha sido asunta al cielo. Perseveramos creyendo que ella es la reina. Dios la ha coronado como reina universal de toda la creación. Es perseverar, es perseverar. Que nosotros nunca tomemos el rosario como una moda, sino como una guerra espiritual donde hay que perseverar. Ahorita en muchos lugares del mundo se está haciendo algo que en Polonia siempre se ha hecho: el rosario de hombres. Porque es que en este país han sabido que solamente con la oración pueden ser libres. Después de tanta invasión comunista, después de que la Segunda Guerra Mundial comenzara por allá y Hitler y el nazismo acabara con ellos, y después del nazismo llegó el comunismo, y antes también los habían invadido, y ha sido un pueblo que ha permanecido católico, 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 y todos los sábados los hombres de ese país salen a rezar el rosario, perseverando, porque muy bien sabemos que la lucha es espiritual. La lucha es espiritual. San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios nos lo recuerda. No es lucha humana, no es lucha con hombres, es lucha contra los espíritus que andan por el cielo, que andan por los aires. Es una lucha diaria, es una lucha constante. Y San Pedro nos recuerda que el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistirle firmes en la fe, perseverar. El Santo Rosario, esta vocación tan hermosa de nuestra parroquia, pues nos lleva a eso,
a perseverar meditando en Jesús, a perseverar orando, a perseverar con María, con María. Lo más triste que a alguien le puede pasar, y eso es caer en una tentación, es rezar el rosario con miedo, es rezar el rosario con angustia, es rezar el rosario con desesperación. No ha entendido absolutamente nada. Y su confianza está en la angustia, en el miedo, en la desesperación, en la enfermedad, en que el médico dijo, en que me van a quitar la casa, en que no ha entendido absolutamente nada. El rosario es la oración de amor, de paz, de confianza, donde yo dejo que Dios triunfe, donde María me va llevando al triunfo de la oración. La fiesta del Rosario también se conoce como Nuestra Señora de las Victorias, por la intercesión del Papa, por la oración del Papa en esa batalla de Lepanto, donde en una visión él vio cómo por la intercesión de la Virgen los ejércitos cristianos ganaron esa guerra. Perseverar. Estamos en guerra espiritual. Estamos en guerra espiritual que Satanás, ¿qué es lo que quiere? Acabar con la raza humana, destruir la moral del hombre, destruir toda la obra de Dios, siendo una criatura. Nosotros somos sus hijos, los redimidos, los salvados. Nosotros tenemos en Jesús toda la autoridad para vencer a Satanás. Tenemos, por la intercesión de María Santísima, toda la autoridad, porque ella es la llena de gracia. Disfrutemos de este día, perseveremos en la oración, pero sobre todo en una oración de confianza, una oración de fe, no una oración desinteresada. Que la Virgen se encargue, que el Señor se encargue, yo ahí rezo y que ellos se encarguen. No, ya Dios lo hizo todo. ¿De qué tenía que encargarse Dios? Ya lo hizo. Padecer, morir, resucitar, ya Dios lo hizo todo. Nosotros somos los que tenemos que encargarnos de ¿qué? De perdonar, de perseverar, de creer, de caminar en Dios, de hacer su voluntad. Amén.